¿Te imaginas tener un asistente financiero que nunca duerme, que analiza millones de datos en segundos y que puede ayudarte a tomar decisiones de inversión con más información de la que cualquier ser humano podría procesar? Esa es la promesa de la inteligencia artificial para inversores, y hoy vamos a desmenuzarla de principio a fin. En esta clase completa de 1 hora y media vas a descubrir qué es la IA aplicada a inversiones y cómo funciona detrás de bambalinas las herramientas más usadas en 2025 por inversores profesionales y minoristas. Ejemplos prácticos de cómo se utilizan los algoritmos en bolsa, en criptomonedas y en gestión patrimonial, los beneficios y riesgos reales desde ahorro de tiempo hasta sesgos y estafas, y cómo puedes empezar tú mismo aunque no seas programador ni experto en finanzas. Quédate hasta el final porque vamos a cerrar con una reflexión clave. La IA no es un sustituto de la inteligencia humana, sino un multiplicador de tu capacidad como inversor. Si usas estas herramientas con criterio, puedes dar un salto enorme en tu camino financiero. Empecemos. La inteligencia artificial es la capacidad de un sistema informático de imitar la inteligencia humana a través de algoritmos y modelos de aprendizaje. Dentro de este universo tenemos conceptos como Machine Learning, que permite que una máquina aprenda a identificar patrones en los datos, o Deep Learning, que utiliza redes neuronales profundas para resolver problemas más complejos. En el mundo de las finanzas, cuando hablamos de AI for Investors, nos referimos al uso de estas tecnologías para ayudar a detectar tendencias en los mercados, prever escenarios futuros, optimizar carteras de inversión y reducir los sesgos humanos en la toma de decisiones. Si un analista humano puede revisar 10 empresas al día, un algoritmo entrenado puede analizar 10.000 en minutos, buscando correlaciones invisibles a simple vista. Existen distintos tipos de herramientas de IA que hoy están cambiando la forma en que invertimos. Primero, los robo-advisors con inteligencia artificial como Betterment o Nutmeg, que gestionan automáticamente carteras según el perfil de riesgo del inversor, diversifican los activos y ajustan las posiciones en función del mercado. Segundo, plataformas de análisis de acciones impulsadas por IA, como AlphaSense o Kahoot!, que aplican Sentiment Analysis para interpretar el tono de las noticias, los reportes y hasta las conversaciones en redes sociales para anticipar cómo reaccionará el mercado. Tercero, el trading algorítmico con IA en tiempo real, donde bots ejecutan órdenes en cuestión de milisegundos, mucho más rápido que un humano, y donde el backtesting automatizado permite probar estrategias en años de datos históricos en minutos. Cuarto, la IA aplicada a criptomonedas con herramientas como CryptoQuant, Nansen o Lunar Crush, que permiten analizar datos on-chain, seguir movimientos de grandes carteras conocidas como ballenas y detectar patrones de acumulación o venta masiva. Quinto, aplicaciones de finanzas personales con IA como Cleo o YouNav, que ayudan a los usuarios a controlar gastos, ahorrar y a la vez invertir de forma más inteligente. Para entenderlo mejor, veamos ejemplos prácticos. Imagina que analizamos Tesla. Un analista humano revisaría estados financieros, informes trimestrales y noticias. Una IA, en cambio, cruza esos mismos datos con patrones históricos, comentarios en redes sociales, tendencias macroeconómicas y hasta patrones de consumo y entrega, una predicción sobre la probabilidad de que las acciones suban o bajen en los próximos días. En criptomonedas, un bot de IA puede monitorear en tiempo real millones de transacciones y detectar que una ballena está transfiriendo Bitcoin a un exchange, lo que históricamente ha anticipado caídas de precio. Comparando aciertos y errores, vemos que la IA puede ser increíblemente precisa en ciertos contextos, pero también puede equivocarse si los datos no son representativos o si ocurre un evento inesperado, como una crisis geopolítica. Los beneficios de usar IA en inversión son claros. Primero, velocidad de análisis. Procesa en segundos lo que a un humano le llevaría semanas. Segundo, reducción de sesgos emocionales. Un algoritmo no entra en pánico con una caída del 10%. Tercero,
Acceso a información imposible para un humano, desde miles de reportes hasta métricas en tiempo real. Cuarto, ahorro de tiempo y automatización de tareas repetitivas como rebalancear carteras. Quinto, personalización. Adapta recomendaciones a tu perfil de riesgo y objetivos financieros. Sin embargo, también existen riesgos y limitaciones. Uno es el sesgo en los datos. Si el algoritmo se entrena con información incompleta o sesgada, sus predicciones también lo estarán. Otro es la sobreconfianza en la tecnología. Muchas personas creen que la IA es infalible y delegan decisiones críticas sin cuestionarlas. También hay riesgo de estafas. Abundan los bots mágicos que prometen rentabilidades garantizadas. A nivel regulatorio, surge la preocupación por la privacidad de datos y la seguridad. Y no olvidemos la volatilidad extrema de mercados como el de criptomonedas, donde incluso los algoritmos más sofisticados pueden fallar. Entonces, ¿cómo empezar a usar IA como inversor? El primer paso es definir tu perfil de riesgo y objetivos. Segundo, probar con un robo-advisor simple que automatice inversiones básicas. Tercero, experimentar con simulaciones y cuentas demo antes de poner dinero real. Cuarto, usar herramientas de análisis que te den información extra sin necesidad de programar. Y quinto, integrar poco a poco decisiones asistidas por IA en tu portafolio, siempre manteniendo el control. No necesitas ser programador. Muchas apps son fáciles de usar y están diseñadas para principiantes. ¿Qué nos espera en el futuro? Veremos un creciente uso de IA generativa para elaborar informes financieros completos en segundos, el surgimiento de contratos inteligentes potenciados con IA que se autoajustan según el comportamiento del mercado y la consolidación de super apps financieras que integran ahorro, inversión, préstamos y pagos en una sola interfaz. El futuro de las finanzas será un ecosistema donde la IA y el humano trabajan juntos. Estamos viviendo un momento histórico. La inteligencia artificial está democratizando la inversión. Antes, solo los grandes fondos tenían acceso a este poder de cálculo. Hoy, cualquier persona con un smartphone puede usar IA para analizar mercados, optimizar su cartera y tomar decisiones con más información. Pero nunca olvides algo. La IA no sustituye tu criterio, tus valores ni tus objetivos financieros. Es una herramienta, y como toda herramienta, puede construir o destruir dependiendo de cómo la uses. Mi invitación es que no te dejes llevar por la promesa del dinero fácil ni por los atajos. Usa la IA como un aliado estratégico. Aprende a cuestionar sus resultados y combínala con educación financiera sólida. Si este video te ayudó a entender mejor el mundo de la IA para inversores, suscríbete. Comparte este contenido y déjame en los comentarios qué herramienta o aplicación de IA te gustaría que analicemos en un próximo episodio. Recuerda, el futuro de las finanzas no es humano contra máquinas, es humanos más máquinas. Y los que entiendan esa combinación serán los inversores más fuertes del mañana. Nos vemos en el próximo video.